Tijasta la vech. Kachikela kashiet. Kachikela rikahotas. Utsipetiki wonojel kachalar chupamre jun samajre itajin unri kakchikel chulchi parwiri kachapul. Jaren chapatukari kaktijasta luguch. Ngamatushir chike konojeri jalajokta luguch rietajin nikekashajre jun samajre richini kakor rikachapul rikapanopal. Chupamre junti jonigresti ketamajkan kapachuj rijupanoj. Bienvenidos amigos y amigas a otro programa de Kaktijay Talguch. Este programa es producido por la comunidad lingüística Kakchikel y TV Maya. También les enviamos un agradecimiento muy especial a todos los canales de cable que nos están apoyando para transmitirlos para la promoción y conservación de nuestro idioma y cultura maya Kakchikel. El día de hoy aprenderemos a conjugar los verbos intransitivos. Como siempre, nos acompañarán Anselmo y Humbats para ayudarnos a recordar la lección anterior. Adelante, Anselmo y Humbats. Hanila Matiosh, Rumari Peyonik. Chuka Hanila Matiosh, Rumantit Etper Hasamah. Utsi Petik Kachipamri Kaktijay Talwich. Utsa Petik Charlie. Matiosh te con él. Humbats, peja. Jate con él. Utska. Chica iya bijin kop extim ich Charlie kop extim ich Humbats sabe. Uts. Matiosh te con Ruma él. kop ich ni sits kapanu holom. Rama unta kerit chawe. Manisach takarat pang holom kop ich yapi. Nisach. ¿Qué es Nisach te con él? Nisach es se pierde. Ah. Se te olvida. Haricha di harinu pihli katsir. Utsi petik katte kaya utski petik kono helin kitset peri khasamach rumari khe etsuyulpe kiya ompe kiramach richin kitset rikatihonik richin ketamach achket chapel tahin ketamach. Akami, Kakchikel te con él. Ari Kakchikel. chikel chapel rikin hu achuak kapih hunchik chapel powakamin tahin ketamagri kakchikel chapel riki chapel rikati itkamama ni khamatioshik chireri kakchikel cholchi rumari huna ohre chukari chindi kulpilio tuitspash rumari kheski ape chuka skibih pechi ut tikeren kapen chuka chireri mayata luguch rumari khe yokitori chin kapen rehun samagret ni khamatioshik chike peja Charlie. Jate con él. Utskachari po yalang kamatioshik chike rikati kamama rikate katata ritahini kikuti kachapel rimanje kista ri estape kotzihni kikul rijeni kikuti kachapel rumakari hanila matiosh rumachukaris tahin tikol kachapel rumari chinka kol kachapel kochin kakut wiman kakuta achik yarsti jotayin humpechik Te con él. achke Charlie. Fíjate que no te entendí mucho. O sea que no has estado practicando el idioma. Bien, te con él. Ah, lo has estado practicando. Lo que pasa es que hay muchas palabras, entonces... Pero hablaste muy rápido, te con él. Ah, hablé muy rápido, bueno, tal vez. Pero es así, Charlie, tenemos que aprender porque tú ya hablas muy bien Kakchikel. Y de hecho vamos a hacer una pequeña retroalimentación de algo muy conocido. De algo que pues ya hemos aprendido en el transcurso del programa, en varias lecciones, los hemos visto y tenemos que repasar sobre ellos, porque es algo que tenemos que repasar, recordar, conocer más, muchísimo más, para poder hablar mejor en idioma Kakchikel. Jate con él. Utka Charlie, para ello yo te voy a pedir que hagas algunas acciones. Ratna ungristin pirchawe. Pon pija pochawe pakachapel Kakchikel. Uts. Jate con él. Utka Charlie. Charlie kasikin. Kachon. Matawach te con él. Kapishan. Junte sanik ni samak pasanayi. Katseen. Wakami. Kagur. Kakastug. Jebel, Charlie, jebel. Nkashchik pangajolom. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos, Charlie? ¿Cómo se llama lo que acabamos de hacer? Examen, te con él. No es un examen. Pero las cosas que yo te dije que hicieras, ¿qué son? Son anoj, te con él. Anoj, son anoj, quiere decir que son verbos, ¿verdad? Jate con él. Uska Charlie.
Rata Biegpe Conogel Kiwich Panogre Aguetaman. Dime todos los verbos que tú conozcas, que muchos de los cuales hemos aprendido aquí en el programa. Tabiegpe. Así que. En Cachiquel, Tijonel. Japa Jachapel. Ah, Yipiyin. Yipiyin Ja Jepel. Tabiejunchik. Yitsuye. Yitsuye Ja. Yiwa. Yiwa Jepel. Tabiejunchik. Yiloon. Yiloon Ja. Yimushan. Yimushan Jepel. Junchik. ¿Qué otro, Tijonel? Ayúdame. Hay más. Yimeson. Achkeri Yimeson. Yo barro. Ajá. Chuka es Katetian. Yipishan. Achkeri Yipishan. Yo canto. Ajá. Y ahora te los voy a decir en español y tú me los dices de Cachiquel. Son aquellas que ya aprendimos, Charlie. Disquetamagian. Achkeri Yisamaj. Yo trabajo. Yipae. Yo me paro. Yitsuye. Yo me siento. Yishajón. Yo bailo. Sí. Ajá. Yalan Ichik Anojetaman Charlie. Wakami. Ochirat Nahuac Asha Jebel. Chocana Tzu Jebel. Tienes que poner mucha atención y por favor todos nuestros televidentes tienen que poner mucha atención porque vamos a abordar un tema muy importante que es el uso de los verbos en todos los tiempos y en todas las personas. Eso quiere decir que vamos a aprender a decir, bueno, por ejemplo, el verbo bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailamos, ustedes bailan, ellos o ellas bailan. Y lo vamos a aprender a decir en pasado, en presente y en futuro. Porque hemos aprendido algunas cosas, pues son la base, pero tenemos que aprender más y más. ¿Uts, Charlie? Tijonel. Así que, Charlie. Pasado es con Ja, Ronogelin Japir, Shisamaj, Shipiyin, Shasamaj, Shapiyin. Todo es con y futuro es con Sí, la mayoría es con shk. La mayoría es con shk. Eso fue lo que hemos estado viendo en las lecciones pasadas. Pero hoy vamos a ver en todas las personas. O sea, en los pronombres rin, rat, reja, roj, rish y rje. Vamos a una pausa y regresamos. Cactijay talowich. Kachikeli kasheel e kachikelari kajotay. Rumari kochine kakutri kachabel. Wimanchti kakutachik achkek ari kajotay. Man kachikel tachikri kajotay. Hanila Matios rumata jintit etberi kasamaj. Rumawa kamishti kakutka jun kakaru pam tijonik. Jun rupam tijonik rin kaksa jantape. Rijanila katzinel richin ketamaj richin chukayochon. Pakakchikel chapel, riki chapel de katit kamama. Wakamika, skochtijón paruiru rupachushikri anoj. Achkek rupachushikri anoj. Rupachushikri anoj, jari din javier pakashlan, conjugación verbal. Y muchos dirán, ¿por qué vamos a hablar de conjugación verbal? Es cierto, hemos estado hablando de verbos, ya en programas anteriores hemos hablado sobre verbos que vamos a utilizar para dar instrucciones, ya hemos visto verbos en primera persona, en segunda persona, ya hemos visto el presente, pasado y futuro, pero para complementar todos estos conocimientos debemos conocerlo ahora en todas las personas gramaticales, en pasado, en presente, en futuro, también tenemos que aprender a decirlo bueno con ring, rat, rija, roj, rish, rije, porque es la manera real en que hablamos en idioma cachiquel. Antes de empezar con esta lección, quisiera que todos tuviéramos en consideración que existen dos tipos de verbos en idioma cachiquel y no debemos confundirlos. Un tipo de estos verbos se conoce como verbos intransitivos y el otro se le conoce como verbos transitivos. ¿Cuál es la diferencia? Los verbos intransitivos son aquellos verbos que los realizamos únicamente nosotros, es decir, únicamente la persona quien está realizando la acción. Por ejemplo, si yo digo Jitzopin,
Jitopin, Achkestopin. ¿Quién saltó? Yo. ¿Quién fue necesario para que saltara? Únicamente yo. Si yo digo, Yapae, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, párate. ¿Qué es necesario para que suceda esta acción? Únicamente la persona que se va a parar, que en este caso sería Rat, que en español sería tú o usted. Si yo digo, Kohpillín, estoy diciendo, bueno, caminemos. ¿Y a quiénes se los estoy diciendo? A todos nosotros. ¿Qué es necesario para que suceda esta acción? Únicamente nosotros. Pero existe otro tipo de verbos. Existen los verbos transitivos. ¿Y qué quiere decir transitivos? Que el verbo pasa a algo más. Los verbos transitivos son aquellos verbos que necesitamos de algo más para que sucedan. ¿Cuáles serán estos verbos? Preguntarán muchos. Por ejemplo, si yo les digo, córtenlo. Bueno, córtenlo, ¿qué es necesario para que suceda esa acción? Es necesario que exista un grupo de personas que realice la acción, pero también es necesario que exista algo que se pueda cortar. No es lo mismo que yo les diga salten, porque salten ustedes, en su casa van a saltar y ya, listo. Pero si yo les digo córtenlo, bueno, córtenlo, está bien, pero ¿qué vamos a cortar? Se preguntarán ustedes. Lo mismo pasa si yo les digo, bueno, escríbanlo. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y qué vamos a escribir? Si se dan cuenta, es como cuando yo les digo, bueno, tírenlo, córtenlo, recójanlo, ábranlo, ciérrenlo. ¿Qué quiere decir? No únicamente pueden ser dirigidas hacia esa persona gramatical, puede ser también córtalo, tíralo, hágalo. O sea, lo podemos hacer, pero vamos a necesitar siempre de algo más. Y estos son los verbos transitivos. No es lo mismo que yo diga salto a que yo diga lo corto. Porque si yo digo lo corto, bueno, entonces sí, yo lo puedo hacer, pero necesito algo que se pueda cortar. Así que el día de hoy vamos a ver la conjugación verbal únicamente de los verbos intransitivos, es decir, aquellos más comunes, más generales. Ya verán en el siguiente programa en qué momento vamos a utilizar los verbos transitivos. Pero en este programa concentrémonos en los verbos intransitivos. Si queremos poner un ejemplo de este tipo de verbos, a mí se me ocurre atinik, que es bañarse. Entonces, ¿cómo digo yo? Me bañé. Shinatin. Me baño. Shinatin. Me bañaré. Shkinatin. Ahora bien, si yo digo, te bañaste. Shatatin. Te estás bañando. Yatatin. Te bañarás. Shkatatin. Ahora vamos con la tercera persona. Vamos con Rija, que es él o ella. Si yo digo, se bañó Shatin. Se está bañando Natin. Mucho ojo, es Natin. Y se bañará Shtatin. Ahora vamos con nosotros. ¿Cómo sería con nosotros? Diría yo, en pasado, bueno, en pasado sería Shohatin. En presente, Yohatin. En futuro, Shkohatin. Aquí es donde estamos recordando un poco lo que decía Charlie, que todo el pasado es con sh, que el futuro es con shk, en todos los casos de primera y segunda persona gramatical en singular y primera, segunda y tercera persona gramatical en plural. Porque en la tercera persona gramatical en singular, que es el caso de Rija, que es él o ella, pues hay ciertos cambios que ustedes mismos podrán ver. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya quiero hacerlo con ustedes? O sea, es decir, yo quiero conjugar este verbo en rish. Bueno, para pasado sería shishatin, ustedes se bañaron. Yishatin, se bañan. Shkishatin, se bañarán. Y entonces nos falta uno. Nos falta en rije. ¿Y cuál es rije? Es ellos o ellas. Entonces, en pasado sería sheatin, en presente yeatin y en futuro shkeatin. O sea, hay alguna diferencia, pero nosotros tenemos que incluir. ¿Y en qué momento utilizamos esto? ¿En qué momento utilizamos lo otro? Muchos dirán, pero yo he escuchado que las personas dicen, por ejemplo, shishajón. No utilizan una N, o porque algunos dicen yin-shajón o shkin-shajón. Bueno, esto es muy fácil. Hay algunas pequeñas confusiones, pero recordemos bien. Vamos a utilizar únicamente shi, yi y shki para los verbos que inician con una consonante. Pero en el momento en que yo utilice un verbo que empieza con
una vocal, yo utilizaré shin, yin y shkin. Lo mismo pasa con la T de la segunda persona. Por supuesto, los invitamos a que consulten nuestra gramática, porque en la página web está la gramática Cachiquel y ahí podemos reforzar estos conocimientos adquiridos. Vamos a una pausa y al regresar retroalimentaremos estos conocimientos con nuestro compañero Charlie. Kaktihay talowich. Mateos Kari, Ruma Mashispeta, Rumantis Espere Hachapel, de Hachapel Cachiquel, Retamashik, de Hachapel Cachiquel. Mateos Charlie, Rumat Cope Babejum Pechik. ¡Tías Tejonel! ¡Matías Tejonel! ¡Tejonel, Tejonel, Tejonel! ¿Tabijbe? No te entendí mucho la lección del día de hoy, Tejonel. Macantas Ashman a Jolón. ¡No, Tejonel! Tabanauchi Charlie, Tabijbe, Achke Kutunik Copan Rubi, Rejun Casamajre. ¿Qué son las personas gramaticales, Tejonel? ¿Qué son las personas gramaticales? Bueno, las personas gramaticales son los pronombres personales. Son yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Solo que se les llama personas gramaticales porque es una forma de expresarnos y de forma universal. Es decir, si yo digo, por ejemplo, yo, es primera persona gramatical en singular. Yo. Y, yo. En cachiquel, ring, y en cualquier otro idioma, si yo digo, ¿cómo se dice la primera persona gramatical en singular? Te van a decir en su idioma cómo se dice yo en nuestro caso. Rat, ¿qué sería? Rat es tú, que sería la segunda persona gramatical en singular. Él sería él o ella, porque se utilizan los dos. Él o ella. Él o ella, porque en cachiquel pues utilizamos el mismo, que en cachiquel es rija, es la tercera persona gramatical en singular. Singular, Tejonel. Singular, porque existen en singular y existen en plural. ¿Sabías eso? Porque digamos que nosotros sería la primera persona gramatical, pero en plural. Ah, Y así sigue. En ustedes sería, en ustedes sería segunda persona en plural. Para decir ellos o ella sería tercera persona en plural y todo eso. Verbos intransitivos, Tejonel. La diferencia entre verbos intransitivos y transitivos. ¿Sabes una cosa? No te voy a decir cuál es la diferencia. Mejor tú mismo lo vas a descubrir. ¿Uts, Charlie? Tejonel. ¿Uts, Charlie? Y en vieja bocayo ship anoche te voy a decir algunos verbos y tú los vas a hacer. ¿Uts? Tejonel. Utska. Vamos a ver, ¿qué te voy a decir? ¿Qué es vieja bocayo? Hasho japa no jolo. Charlie, katseen. Charlie, katsijón. What's a week, Tejonel? Charlie Capichán. Yalan, kami katseen. Yalan uts, Charlie, yalan uts. Wakami vieja pojunchik peraj. Anochtawe. Ahora te voy a decir otros verbos. ¿Sí? Otros verbos en idioma cachiquel. Charlie, tacupij. Tacupij. ¡Qué corto, Tejonel! Ahora después te voy a decir. Charlie, taroquij. ¡Qué tiro, Tejonel! Charlie, tapashij. ¿Qué cosa, Tejonel? ¿Te das cuenta cuál es la diferencia entre el primer grupo y el segundo grupo de verbos que te dije? Los verbos anteriores, los primeros verbos. ¡Yo los hice solo, Tejonel! Exacto, los hiciste tú solito. Pero, ¿qué pasó con el segundo grupo? ¿Quién tenía que hacer esas acciones? Yo, Tejonel. Pero entonces, ¿por qué no los hiciste? Porque me faltaba algo, Tejonel. Porque esos son los verbos transitivos. ¿Qué quiere decir? Que el verbo transita, que necesitamos de ti y de algo más. ¿Sí? Richard de Jari. Tejonel. ¿Qué pasó? Me gusta tu clase, Tejonel. Janila Matios Charlie. Ratko chinahuetamaj. Bakami yini pija pojunshti asamaj. Uts, Tejonel. Uts, karejunshti asamaj reman kayefta. Parubi, rupachushikri panoj, parubi rishotzijón. Vas a conjugar un verbo.
El verbo, yo sé, como a ti te gusta moverte, va a ser el verbo bailar. Quiero pedir un cabello bailar para Chabel. Bailar. Shahonik. Shahonik, Vas a conjugar el verbo shahonik en pasado, presente y futuro en todas las versiones gramaticales. Katikirsaja. Kai o she. Vamos con pasado. Pasado. Yin. Shishahon. Shishahon. Uts. Ret. Shashahon. Mujer, hunchik. Rija. Shahon. Shahon. Ja. Shahon. Hunchik. Roh. Roh. Shoh shahon. Rish. Rish. Shishahon. Rije. Rije. Shishahon. Jebel, Charlie, Jebel. Wakami. Parukihul wakami. O sea, ahora en presente. Rin. Yishahon. Rat. Yashahon. Rija. Yishahon. Te das cuenta que aquí no todo es con Y, no todo es con Y. Esta, la tercera persona, es con con Roj. Yoshahon. Rish. Yishahon. Rije. Yeshahon. Jebel. Wakami yojbek in the chuak. Hak in the chuak. Con futuro. Jun kayoshi. Rin. Shkishahon. Rat. Shkashahon. Rija. Shahon. No. Shtushahon. Cámate con el camo. Shtushahon. Shtishahon. Roj. Koshahon. Rish. Shkishahon. Rije. Shkeshahon. Yalan uts, Charlie. Yalan uts. Wakami, Charlie, harin kisri karamach. Ni acá justi asamach. La tarea es muy sencilla. Tú conjugaste el verbo shahonik. En la próxima clase me tienes que decir 5 frases que lleven estos verbos. Verbos que ya están conjugados. ¿Uts, Charlie? Chuhan kabir chikeri kachibili yohit etpe chitikip anari kisamach rumari he chuhan ochin ketamach ri kachapel. Hanila Matios Charlie, Hanila Matios Shibonogel rumantit etpere kasamach katzet qiri huncha pokich richin ketamach ri kachapel kachikel katzet qi. Chayan chik te joné. Chayan chik.